Hola, buenos días. Les habla el profesor Benjamín Hurtado, el profesor de la asignatura de Lenguaje y Comunicación correspondiente al tercer nivel básico B del Liceo de Adultos Crecer. La clase de hoy tiene que ver con la guía número 6, propiamente tal, y vamos a definir algunos objetivos de aprendizaje y obviamente la actividad correspondiente a la guía. ¿Ya? El objetivo de la clase de hoy es identificar la estructura básica de una obra dramática. ¿Ya? ¿Qué entendemos por una obra dramática? O de la palabra drama propiamente tal, o dramática. Drama generalmente tiene que ver con un conflicto, a veces que es generalmente asociado con la muerte. Muerte, amor, pero generalmente es un problema. Un drama es relacionado con un problema. El elemento central en el mundo de la obra dramática es la acción dramática. Esta tiene tres momentos principales o fundamentales. Tenemos que tener claro que en una obra, generalmente en las obras de teatro propiamente tal, o por ejemplo en las películas que vemos en Netflix, en el TV Cable, por ejemplo, vemos series, por ejemplo, series dramáticas, series comedia, por ejemplo, propiamente tal, pero generalmente en el drama siempre tiene un conflicto. Acá tenemos que la primera estructura, presentación del conflicto. El conflicto es el eje de la acción. Aquí se presentan los personajes principales y el lugar donde se desenvuelve la acción. Por ejemplo, vamos a retroceder un poco y la obra dramática de Romeo y Julieta, por ejemplo, el conflicto propiamente tal es la disputa que tienen ambas familias, ya que no se pueden ver, y sin embargo, cada uno de esta familia, está Romeo y está Julieta, ellos se aman, pero tienen un conflicto porque las familias son rivales. Y el conflicto es la rivalidad y de tener un amor imposible por pertenecer a familias distintas. Se presenta en la obra. Y esta obra, por ejemplo, termina con la muerte de ambos bebiendo veneno. ¿Ya? Se presentan los personajes principales, en este caso lo mencionaba anteriormente, Romeo y Julieta propiamente tal, y el lugar, por ejemplo, es una parte en Venecia o Italia, ¿ya? El desarrollo, la acción se desarrolla y aquí se llega al nudo. Por ejemplo, de tanto esconderse Romeo y Julieta, se dan cuenta de que su amor no va a ser aceptado por ambas familias y obviamente toman la decisión de dar fin a sus vidas. El desenlace del conflicto, ahí donde se resuelve el conflicto dramático propiamente tal. Retomamos el punto anterior, donde se indica que, por ejemplo, en la obra dramática de Romeo y Julieta, se resuelve el conflicto en este caso cuando ambas personas toman la decisión de que no van a poder estar juntas, pero sí en el cielo y deciden poner fin a sus vidas. Tiene que, toda obra dramática tiene que tener un argumento, un sustento, propiamente tal, y es básicamente contar en una forma sintética cómo ocurre la obra propiamente tal, basada en el problema principal. Acá la diapositiva nos dice el problema principal y lo subrayé porque vamos a volver a tomar nuevamente el punto anterior. La obra dramática, en el caso de Romeo y Julieta, el problema principal es que cada uno pertenece a familias distintas y tienen rivalidades propiamente tal. Es aceptado por ambas familias. Y obviamente hay personas que apoyan este amor y hay personas que no apoyan este amor. Como dice propiamente tal, es la lucha de dos fuerzas que se enfrentan. En este caso, la familia de Romeo y la familia de Julieta. Los diálogos solamente es el parlamento, es lo que se habla en la obra, es la, escúcheme bien, la conversación propiamente tal entre dos o más personas. Por ejemplo, habla uno, Benjamín, Francisca, o Pedro, o Pancho, por favor, tomen asiento. Los estudiantes toman asiento y uno levanta la mano. La acción dramática se desarrolla a través de diálogo. Uno dice una cosa, el otro dice otro, y así los personajes van interactuando a través de palabras u oraciones propiamente tal. Vamos a ver un ejemplo. Entra en el escenario una sirenita. La sirenita, al ver el dragón, se asusta un poco. Obra dramática. Sirenita dice, ¿qué haces aquí, bicho feo? Y el dragón le responde,
No soy un bicho, soy un dragón. ¿Un dragón? ¿Con escamas? Dragón. Por supuesto. El dragón empieza a relamerse. Oye, niña, tú tienes muchas espinas. Sirenita le responde. Nada de nada. Estoy muy limpia y blandita. Dragón, dirigiéndose al público. Vamos a hacer cuenta que estamos en un teatro, propiamente tal, haciendo la obra dramática de Sirenita con el dragón. Vaya, merienda que me voy a pegar o me voy a comer. Intenta atacar a la sirenita y está asustada, pide auxilio. ¡Papá, papá, papá! Acá tenemos un pequeño extracto propiamente tal de la dramática, ¿ya? Donde hay dos personajes propiamente tal, que es la sirenita y el dragón, y acá está la conversación. Uno dice, sirenita dice esto, dragón dice esto otro. Esto se llama un diálogo, propiamente tal. La actividad de hoy vamos a elaborar un pequeño texto relacionado con un diálogo de una obra dramática. Para ello, tenemos que tener algunas cosas básicas propiamente tal. Primero, vamos a hacer una hoja en borrador, ¿ya? Donde vamos a definir algunos personajes, ¿ya? Esto puede ser algo de la vida real, propiamente tal, o situaciones que hayan ocurrido, algún cercano, etcétera, etcétera. Primero tenemos que definir personajes, el conflicto propiamente tal, el argumento que sustenta esto, y esto tratar de situarlo propiamente tal en un lugar. Por ejemplo, yo puedo contar las peleas, por ejemplo, de que puedo tener con mi hermano, donde nos podemos ir a combo, o hemos tenido disputas familiares, propiamente tal, y generalmente cuando hay conflicto, pelea en una familia, por ejemplo, que este se murió y se quiso quedar todo, aquí, por ejemplo, presentamos un conflicto. El interés que puede tener el uno con el otro, donde vienen los cruces de diálogos, ¿ya? Está el argumento, que son los intereses de por medio, ¿ya? Y los personajes, podemos definir varios. Pero obviamente la salvedad es que tiene que tener claro que tiene que haber un conflicto, un argumento y un personaje. Este texto lo puede desarrollar propiamente tal en la guía número 6 de lenguaje y comunicación del segundo nivel básico, que se encuentra en la plataforma de Google Classroom propiamente tal, en el canal de YouTube propiamente tal, y la guía impresa en la unidad educativa, guía número 6 de lenguaje y comunicación. Cualquier duda o consulta, no duden en llamar al liceo o comunicarse vía el correo electrónico al correo utpliceocrecer@gmail.com. Esperando que tengan una excelente semana, les dejo la actividad con la clase obviamente y el video, y estamos atentos a sus comentarios e indicaciones. Un abrazo fraterno, su profesor Benjamín de lenguaje. Nos vemos. Chao, chao.